Berta, ¿qué significa lo que acabamos de escuchar? Sí, las personas siempre dicen, son como unos votos imposibles, ¿no? Porque el primero dice, los seres que sufren, no lo dice sufre, son suyos en el lenguaje sánscrito, pero son los seres que sufren, son ilimitados. En realidad el sufrimiento está en todos, por lo tanto son ilimitados. Hago voto de salvarlos a todos. Vale, pero ¿cómo podemos salvarlos a todos si ya tenemos serias dificultades en salvarnos a nosotros mismos? Y eso es porque hay una realidad profunda de experiencia que diría, justamente, si te salvas a ti misma, salvas a todos. ¿Por qué? La interrelación es un hecho. Y eso lo sabemos por experiencia. Sabemos que si tú hoy estás de buen humor, estás positiva, estás alegre, estás amorosa, etcétera, etcétera, todo tu entorno está así. Y esa energía salva a tu entorno. En la medida en que tú realmente te armonizas, te haces capaz de amar y eres libre cada vez más de tus egos y de tus barreras, en esa medida el mundo entero, no solamente tu entorno más próximo, porque todos estamos interrelacionados. Es una de las experiencias fuertes en la práctica de la meditación, sentir que esa interrelación te hace corresponsable con toda la humanidad. Y si estamos mal, si hay guerras, es porque en ti hay algo a lo mejor también de odio, o de envidia, o de celos, o de avaricia, porque las guerras muchas veces son avaricia. Y entonces, en la medida en que nosotros nos libramos, nos salvamos, ¿qué es salvarse? Salvar es liberar la esencia de uno y de los demás. Eso es salvarse. ¿Y el segundo? Bueno, el segundo dice, es algo que aquí sí que la mayoría de las personas son conscientes. Dice, los pensamientos y los sentimientos ilusorios, o sea, que son vanos, que son banales, quiero decir, son ilimitados. Hago voto de liberarme de todos. Pero también es un voto imposible. Pero sí que hay un anhelo en el ser humano de liberarse de las sombras, de liberarse de esos pensamientos obsesivos, esos pensamientos que le hacen sufrir, de ese mundo emocional que a veces no está equilibrado, no está en armonía con ella misma o con él mismo, ¿no? Entonces, liberarnos de ese peso, de esa sombra, es un anhelo, es una aspiración profunda del ser humano. Y en ese sentido, hacemos voto con ese detrás, o ese rerafón, se diría en catalán, ¿no?, de aspirar a que algún día realmente nos liberemos de los pensamientos y sentimientos ilusorios. Y el tercero dice, las puertas del Dharma. Este es un voto curioso porque hay muchas personas del grupo de meditación que dicen, este voto no le quiero hacer, yo me le salto. Pero este es el mejor para una persona curiosa, porque cuando yo quiero saber qué hay detrás de todas las puertas, lo que pasa es que hay algunas que tienen muchas vueltas de llave. Es que las puertas del Dharma es toda la realidad. Y claro, hay realidades. Tener un cáncer no quiere uno que le toque pasar esa puerta, por ejemplo. Pero quizás es una puerta importantísima que la pase, porque quizás es la puerta de su liberación más profunda. Quizás. O sea, quiero decir que las puertas del Dharma son incontables, son infinitas, porque es toda la realidad. Es el desde que has nacido es la primera puerta del Dharma. Todo lo que ocurre en tu vida, todo lo que ocurre en tu entorno, son puertas del Dharma, son lugares de aprendizaje, son momentos de apertura a lo esencial, a lo que tú eres. Y es muy interesante aprehenderlas todas. Además, la traducción utiliza la palabra aprehender con H intercalada, como decir, en ellas me realizo plenamente, pasándolas, no quedándose al otro lado.
Y la última, el camino del despertar, o sea, que nuestra mente se abra completamente a la esencia que es. Eso es despertar la conciencia, abrir ese nivel profundo del ser, de la conciencia, de esa bondad, belleza, amor, esa apertura, ese despertar, no tiene igual, evidentemente no tiene igual. Y es mi anhelo y hago voto de alcanzarlo. Cuando lo decimos, también somos conscientes que es preciso mucha determinación, mucho trabajo, mucha fe. Es necesaria esa disciplina, porque el camino de la iluminación hay que saltar y hay que asumir sombras y obstáculos. Porque despertar es el propósito del Zen, ¿o no tiene ningún propósito? Bueno, siempre se dice que no tiene ningún objetivo, ¿no? Uh-huh. Y en eso está bien, porque si te sientas con un objetivo ya no avanzas, estás con el objetivo ahí que no te deja, ¿no? Pero en realidad sí que es el propósito. El propósito es eso, que se caigan los velos de la ceguera. En realidad lo del Buda es la palabra, ¿no? Es un despierto. El Buda es lo mismo que despierto, ¿no? Y lo que dice es eso, todos los seres somos eso, somos despiertos, somos Buda, somos esencia divina, pero es a causa de los velos, ¿no?, a los que nos apegamos, que no se nos manifiesta. Por lo tanto, todo el proceso es desvelar para llegar a eso que somos. Claro, cuando eras pequeña a lo mejor te decían que había un señor allá en el otro lado, cuando te mueres, que tenía un libro donde había apuntado todo lo que habías hecho, ya verás tú, ¿no? Pero eso no creo. Y si apunta algo, tendrá que apuntar solo una línea en la que dirá: ¿qué tal, Elena? ¿Has llegado a ser tú misma? Y ya está. La puerta de Oriente, Berta, ¿cómo se te abrió? Esto sí, también es un proceso comunitario, como el de la pedagogía, como el de la interioridad, también el del Zen es comunitario, o sea, para que veas que es esta comunidad la que ha hecho posible muchos cambios y muchas transformaciones, ¿no? Sí, mira, de la misma manera, ese proceso que hacemos de cara a la pedagogía, como lo tenemos que experimentar, porque si no, no puedes guiar a un niño si tú no lo has experimentado, pues el yoga empezó a entrar en nuestra práctica normal y todas hacíamos yoga. Entonces el yoga fue la puerta del Zen. Imagínate que además del yoga tenemos una formación psicológica y una formación teológica de unas lecturas y unos inspiradores que son justamente lo más que ha habido, creo, en el siglo XX a nivel de la Iglesia, ¿no? Es decir, tanto Teilhard de Chardin, que ya le leía cuando estaba en el noviciado, a pesar de que estaba prohibido por el Santo Oficio, pero yo lo tenía desfigurado, lo tenía forrado para que parecieran libros de texto. Teilhard de Chardin, pero muchos más, Bonhoeffer, Tillich, todos ellos tenían una manera de percepción que para muchos dirían es una mirada panteísta. Y no es panteísta porque es único a la vez que es todo. Y entonces eso es muy importante. Dios es uno, único. La experiencia de unicidad la tienes que tener también contigo. Tú eres también única y único, cada uno. Entonces, desde el yoga y la lectura, empezamos a entrar en contacto con la lectura de Thomas Merton, un monje que es trapense y que hace Zen. ¿Qué es esto? Investigar, leer. ¿Qué es eso del Zen? Conocimos primero a Ana María Sluter, nos hizo una pequeña introducción a la práctica de meditación. Estuvimos con un monje durante un tiempo que nos venía a dar como clase de Zen
era muy gracioso, en el sentido muy poco ortodoxo, y por lo tanto no aprendimos nada casi de Zen, porque era muy poco Zen, ¿no? Y después de Anna Maria Slaughter fue invitado por las monjas del Carré Angli Billy Gies-Jagger, que había hecho su tesis doctoral, era sobre La nube del no saber, otro de los clásicos que nosotros también leíamos, ¿no? Y entonces fuimos a la conferencia. Y entonces nos enteramos que es un benedictino, que es maestro Zen y que tiene un centro Zen en Alemania, y le invitamos. Entonces empezó a venir aquí a Barcelona 3 veces al año, y nosotros empezamos a ir a su centro durante el verano, Alemania, julio y medio agosto. Y entonces ahí empieza la práctica de Zen muy oficial, oficialmente comprometida. Pero en la casa nuestra, todas las mañanas, toda la comunidad hacía Zen también, ¿no? O sea, era una práctica que era real, no era simplemente un cursillo de fin de semana, ¿eh? Y así empezó. Y empezamos el Zendo primero que hicimos, le hicimos en nuestra misma casa. Y allí iban todos los jueves también un montón de gente, que nos estábamos ahogando porque cada vez éramos más y no cabíamos en la sala. Porque cuando hablas de casa, hablas de la escuela. Hablo de la parte de la escuela que es nuestra casa. En la escuela hay una parte que es nuestra casa y otra parte es la escuela, ¿no? Y entonces quiero decir que empezó así. Y empezó de una manera muy fácil, precisamente, yo creo que por todo el trabajo previo que tenía la comunidad. Claro. Porque no es fácil que entre una religión, una práctica espiritual como el Zen, en un ambiente católico, si no llega a ser porque ese ambiente católico ya está bastante limpio de lo que no es, porque en realidad es. Entonces, y con muchas raíces profundas en lo que es, O sea, las raíces profundas en lo que es, tal como es el Evangelio, tal como es la teología. Primero era la teología de liberación, porque todas estaban trabajando en los barrios, etcétera, ¿no? Pero es las raíces verdaderas de nuestra fe cristiana se sienten muy fecundadas cuando se abren a una perspectiva tan amplia como es la del budismo Zen. ¿Cómo, cuándo y dónde se t'anomena mestre Zen? Claro, esto es también todo un proceso, ¿no? Porque por eso que he dicho, no es una cuestión de un fin de semana, ¿no? Pero así pasan años, porque estoy diciendo que empezamos en el 79. Sí. Y por tanto, aproximadamente por el 85, me parece que nombraron maestra Zen a Anna Maria Slaughter. Y entonces era mucho más fácil, hacíamos también los sessions con ella, eran dobles, como si dijéramos, ¿no? Íbamos a Alemania y aquí, y por lo tanto el proceso era muy fuerte porque hacíamos muchísimos cursos de meditación, ¿no? La práctica diaria, los cursos continuados, el acompañamiento del maestro, todo eso es años, ¿no? Y de tal manera que llega un momento en que nosotros trabajamos con koans. Eso es lo importante también, ¿no? Es una de las preguntas que te iba a hacer también, pero si quieres entrarla, perfecto. Sí, porque para que el proceso se confirme, como si dijéramos, utiliza nuestra escuela, que es la Sambo Zen, ahora se llama Sambo Zen Internacional, utiliza los koans. Los koans son como una especie de preguntas, digamos. La gente dice que son paradojas. Sí, desde el mundo racional posiblemente las podríamos llamar paradojas. Todas son preguntas que aluden al mundo esencial, a lo más profundo del ser humano, ¿no? Aquello escondido que para acceder necesita quietud y silencio, mucho silencio. Silencio de todo, silencio no solo del ego, de los pensamientos, de los sentimientos, no vacío de mente en blanco, sino mente despierta, completamente atenta. Y entonces esos koans se presentan al maestro cuando tú has tenido una
experiencia, una revelación de lo que quieren decir, ¿no? La pregunta puede ser muy simple, ¿de dónde vienes? Y dices tú, bueno, vengo de mi casa, ¿no? Pero claro, ¿de dónde vienes? Hace alusión de que experimentes tu origen, tu rostro original, incluso dice el texto, incluso antes de que nacieran tus padres, ¿no? Esa realidad infinita que somos, ¿no? Que nosotros decimos en el Zen que no nace cuando has nacido, que ya era, y que no muere cuando tú mueres, porque seguirá siendo, ¿no? Es el agua de la gota, dicho en una metáfora, ¿no? Ese agua que somos, que es la esencia búdica o divina. Entonces, el proceso es ir pasando koan tras koan, pregunta tras pregunta. Hay unos 900, con eso está dicho todo. 900 koan. Sí, por lo tanto, no en los koans debe haber menos, pero como también los preceptos se tienen que pasar como koans y los colectivos y los gyo, hay una parte que podría parecer que es teoría o filosofía, pero hay que pasarla como experiencia, si no, no vale, ¿eh? Es curioso porque los preceptos en el budismo son igual que los preceptos cristianos, ¿no? O sea, es no matar y no robar y no mentir y etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero el budismo mahayana, que es donde nace el Zen, tiene una raíz mucho en el ser, en lo profundo del ser humano. O sea, y ahí es donde dicen los preceptos. Dice, en ese espacio infinito y profundo de tu ser no hay, por ejemplo, matar. Por tanto, tienes que hacer posible la vida. Desde ahí, hacer posible la vida. No solamente es matar una ilusión, es matar. Matar una ocurrencia de tu compañera o de tu compañero, de tu hijo, que a lo mejor es una buena ocurrencia, porque no has sabido escucharla profundamente, también es matar, ¿no? O sea, tienen una dimensión como muy profunda. No solamente es matar físico, ¿no? O no mentir, no digas palabras desarraigadas de tu corazón. Por lo tanto, el bla, bla, bla es mentir. Y cuando ya has hecho todo ese camino, entonces, que se pasa muchas veces por él, o sea, no se acaba nunca, es como una espiral continuada, pues entonces el maestro te examina por última vez a lo mejor, o otro maestro te presenta al Roshi, que es el presidente en este momento, en el momento en que te van a presentar, es el presidente de la escuela Zen, y entonces él vuelve a hacerte el examen de preguntas de este tipo, ¿no? De quién soy yo, y cuál es tu rostro original, y qué experiencia de unidad tienes, qué experiencia de vacío. Son preguntas y preguntas, ¿no? Y si él está convencido de que no contestas desde la razón solamente, sino que son experiencia en ti, pero se ha de convencer, ¿eh? Entonces observa otro aspecto. Y el aspecto que observa es una persona que tiene una cierta pedagogía, que es capaz de enseñar, y si cumple estas dos condiciones te nombran maestro. Eso es lo que valoraron eso en ti. Se ve que sí, porque me nombraron maestra. Primero te nombran maestra asistente, en el 93 me nombraron maestra asistente, en el 98 Ana María me nombró maestra dentro de la escuela Betania, uh-huh. Y después me ha nombrado maestra otra vez dentro de la Zen Internacional, que es la Sambo Zen. Sambo son 3 tesoros, Sambo Zen. O sea que hace más de 25 años que eres maestra Zen. Fíjate. Estoy contando, sí. Qué vieja estoy. No. Oye, he leído en la Contra de la Vanguardia la maravilla de ser viejo. Digo, mira, esto pasa en la cultura japonesa, que dice que se ha perdido entonces todas las pátinas y las arrugas de la cara muestran más la esencia del ser.
¿Cuánto tiempo meditas al día? No suficiente. Eso es para empezar. Siempre es por la mañana. Procuro llegar aquí antes para que a las 8 menos cuarto, cuando nos vayamos, ya haya habido casi una hora, ¿no? Y después a la tarde, otra media hora. Hay una frase que se acostumbra a escuchar bastante, que cuando hablas de meditar en ámbitos que están empezando o que no acaban de coger del todo la práctica, te dicen, es que no tengo tiempo, trabajo 8 horas y... ¿Es una excusa esto? Sí, ¿Una excusa? Siempre es una excusa porque siempre hay tiempo. O sea, no quiere decir que a lo mejor verdaderamente no hay personas que según cómo no disponen de energía, porque eso implica que te has de levantar muy temprano, energía suficiente dada el ritmo de vida, sobre todo cuando hay niños pequeños, ¿no?, en la casa. Esto es muy complicado. Y entonces es verdadero, ¿no? Pero siempre me recuerdo de Thich Nhat Hanh, que dijo una vez, cuando un señor se quejaba de que antes tenía tiempo de meditar y ahora con el niño, como se encarga el del niño, primero le da de comer y después le tiene que cambiar y luego tiene que bañar y luego llora y luego no sé cuántos. Y dice, y no tengo tiempo. Y entonces Tai le dijo, y todo ese tiempo que hace usted todas esas cosas no es su tiempo. Y entonces es verdad que es nuestro tiempo cuando salimos, cuando atravesamos el semáforo, cuando esperamos el autobús, cuando estamos... Es nuestro tiempo también. Hay muchos huecos en la vida que no es que estés trabajando delante de un ordenador o haciendo algo que requiere todo tu cerebro allí. Hay mucho de espacio entre cosa y cosa que no estamos presentes, estamos ausentes, estamos en nuestra mente vagando, una mente que es dispersa, que es una nebulosa. Pero si no, hay mucho tiempo que sería una meditación, no sería un sasen, una meditación sentado y en silencio y quietud, pero que sí que te conecta con lo que eres si estás. O sea, es conciencia de la vida cotidiana, ¿no? Una vida siendo zen, no solamente haciendo. Y entonces eso sí, porque cuando tú estás haciendo un trabajo que requiere toda tu atención porque estás escribiendo o porque estás haciendo una hoja de cálculo, pues entonces ya estás ahí completamente. Pero cuando cierras el ordenador y vas al lavabo, todavía no te has dado cuenta de que vas. O sea, hay muchos momentos entre nube y nube que están disponibles para que veas el cielo azul. Y no le ves. Ves la nube siguiente. Cuando se escoge también se renuncia a cosas, ¿no? ¿Hay alguna cosa que encuentres a faltar o que te hubiera gustado experimentar y que, bueno, no has tenido acceso por haber escogido este camino? No sé, no me lo he pensado así. Quizás ha habido momentos en que sí que he soñado con otras cosas, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, una anécdota muy graciosa es cuando soñé que lo que mejor me iba a mí era una vida totalmente contemplativa en una ermita. ¿Pero esto lo soñaste o lo soñaste despierta? Despierta, completamente vale. Despierta, con todos los cálculos hechos. Y se lo comuniqué a Billy Gies, ¿no?, a mi maestro zen de aquel momento. Y entonces me dijo, nunca en la vida he oído una propuesta tan egoica. Y me dejó fundida, porque me parecía de un desprendimiento total. Dejar el colegio, dejar las clases, mis alumnos, dejar la comunidad, dejar todo, me parecía de un desprendimiento, pero increíble. Irme allí a una ermita sola, y me pareció después, cuando lo analizaba, que fue un ataque de no sé de qué, de enamoramiento, no sé de qué. Y entonces, cuando me dijo eso, me dejó muy frenada.
Y no sé si es verdad lo que él dijo o no, pero lo que sí que es real es que la frase que dijo a continuación, lo que la vida te otorga, es ahí donde tienes que llegar a experimentar tu verdadera esencia, tu ser esencial. Eso que tú dices que lo vas a vivir y experimentar tanto en una cueva, bueno, en una ermita, en la vida que te toca, en el lugar que la vida te ha colocado. Y es que es verdad que es muy difícil saber las elecciones si son totalmente libres o cuántos condicionamientos tenemos en nuestras elecciones. Por eso. Y entonces estoy contenta con lo que he hecho. Y ya está. No me parece... No. Pienso que sí, que hubiera sido diferente totalmente, pero yo no sé si hubiera sido mejor o peor. O sea, a veces pienso, bueno, con aquellas juergas que de tu adolescencia, juventud, bueno, pues estaría bien a lo mejor, pero a lo mejor no sé. Lo que he elegido está bien. ¿Qué estás haciendo en El Salvador, Berta? En El Salvador es todo un capítulo que nace a partir de que un compañero, que es Rubén Javito, otro maestro zen de la zona de Dallas, la universidad le traslada 2 años a Japón, y entonces me pide que, por favor, le supla en El Salvador. Y por eso fui a El Salvador. Fui a El Salvador y tenía un pequeño grupo que hacía práctica de meditación zen y le acompañaba como a otros grupos, ¿no? Y en el año 2001 hubo un terremoto que dejó El Salvador por el suelo, literalmente hablando, pero a muchísima gente sin ninguna posibilidades, ni casa, ni trabajo, ni nada, ¿no? Y con una mortandad infantil de 8.000 niños al año, bueno, una cosa muy difícil. Y entonces aquí el grupo de Zen de aquí, de Barcelona, de las Islas de Baleares, decidió ponerse a hacer cursos, a hacer conciertos, a hacer etcétera, exposiciones, etcétera, etcétera, y sacar dinero. Y así es como en El Salvador empezamos construyendo primero 18 casas en una sierra, primero pidiendo al gobierno que nos diera el terreno, claro, y que nos preparara el terreno para poder construir encima, ¿no? Y eso lo conseguimos, o sea, todo un proceso hasta hacer un pueblo. La última parte, en realidad, la mayoría de las casas ganamos un proyecto de la Comunidad Europea y por lo tanto construyeron las casas. Pero construimos una guardería infantil, el ayuntamiento, como si dijéramos, el centro cívico, una empresa de mujeres. Las dueñas de las casas son las mujeres, ¿no? O sea, no son los hombres, precisamente porque es lo más estable en la familia, es la mujer y los hijos. El hombre no lo es en estos países, a pesar de que son sociedades muy patriarcales. Y hicimos también después una empresa de dulces para las mujeres, los huertos caseros que podían, porque había también mucho déficit de alimentación, etcétera. Después construimos una escuela y a partir de acabar toda la construcción básica, como si dijéramos, que siempre hay que estar haciendo cosas de mantenimiento, pero ya lo básico está. Las calles, porque todo era tremendo, bueno, no se puede ni explicar, ¿no?, de cómo era, de no poder entrar, por ejemplo, porque se ha movido una piedra y ha ocupado toda la carretera, porque no es una piedra, es casi una montaña. Y esto nos lo encuentras con frecuencia. Es una zona muy peligrosa, no solamente a nivel de los maras, que se llaman, que son los grupos de delincuencia, de narcotráfico. Pues lo que teníamos que hacer era todo un programa de educación, normal, de que estudiaran la primaria, la secundaria y el bachillerato, que pudieran acceder a todos los niveles, y un programa de prevención de la delincuencia, un programa de valores, un programa de hacer posible
que haya una educación mucho más profunda, que ha habido mucho problema en esto de la educación sexual, porque hay muchísimas niñas que quedan embarazadas a los 12, 13 años, ¿no? Pero porque es increíble la dificultad que hay en este ámbito, y en parte debido a las iglesias, sobre todo a las iglesias evangélicas, ¿no? Es decir, todo un programa importantísimo que le seguimos manteniendo. O sea, mantenemos actualmente en la escuela una psicóloga, una alfabetizadora y una maestra. Y también tenemos todo el plan de acompañamiento a las mismas familias. Tenemos un equipo de educación en valores, y luego tenemos las becas. Se acompañan a los niños que tienen interés, se les potencia muchísimo. Hemos hecho programas muy interesantes, que incluso serían interesantes para este país, ¿no? Relacionados con una educación transversal, en que el arte también forme parte, la danza y demás, para ayudarles en el mundo de las relaciones. Y las becas, ya hay 5 generaciones de alumnos que han acabado su carrera de grado medio en la universidad. Son carreras medias de grado medio, que dura 3 años, y el de la licenciatura, llamémoslo así. Y estamos muy contentos porque son chicos y chicas que han logrado situarse en la sociedad a un nivel que nunca hubieran ni soñado, ¿no? Muchísimo trabajo. Estás hablando de muchísimo trabajo. Mucho. Sí, sí. Aquí la gente participa, en realidad las cuotas de la asociación, de la Dana Paramita, se utilizan justamente para esto. También para las becas que también en el país aquí son necesarias. Y después son todas las actividades extras que hacemos, sobre todo conciertos y exposiciones, ¿no? A la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri i el Centre de Meditació Zen, que tu dirigeixes i coordines, i el passat juliol l'Ajuntament va atorgar una medalla d'honor a la casa, destacant la tasca i la repercussió social i humanística en els camps de l'espiritualitat, l'educació, la salut, l'art i la cohesió social. Com us sentiu com a comunitat que s'us reconegui la feina que esteu fent? Ens va quedar molt impressionades, perquè mai ho haguéssim pensat, no? Perquè nosaltres ha estat l'Ajuntament de barri, no? O sigui, l'Ajuntament de Tres Torres el que ha pensat que aquesta casa complia un rol en el barri molt important, no? De cohesió social, de que se puede fer qigong, que para el ayuntamiento, de que se fan los concerts, de que viene la banda de música, de que vienen voces, es decir, es un espacio que tiene las áreas que él nos las reconoce, pero en el cual todo el mundo puede participar. Todo el mundo necesita participar en el área de salud o en el área de educación. O sea, que hay cantidad de formación, de cursos de todas estas áreas, ¿no? Y en el área de cohesión social, piensa que se hace práctica de meditación en la Valle Brón, en los hospitales, en paliativos, en cáncer, en cardiovascular, en niños, en oncología de niños y de adolescentes. Es decir, es una dimensión espiritual la de la casa que es como una especie de una red, una xarxa que enlaza muchísimos ámbitos en los que cada persona se siente involucrada, y por lo tanto el barrio lo agradece muchísimo. Y claro, tuvimos aquí tuvimos el honor de tener la medalla de honor de la ciudad, y se lo agradecemos, pero claro, se lo agradecemos al mismo barrio, ¿no? A las mismas autoridades que lo han mirado, han mirado la casa y lo han visto. I ja per acabar, Berta, si et sembla, parlar un moment de la intuïció, i després d'una altra coseta que ja acabem, però què és la intuïció pel budisme? Sí, es curioso, ¿no? Porque yo creo que la intuición al final
no sé si al final o al principi, no? Crec que va ser la manera millor de comunicar-nos, però encara no ens fiem de la intuïció. No confiem en ella, no? No confiem en ella, en absolut, no? O sigui, la intuïció en el Zen es diu, per exemple, quan tu estàs fent la pràctica i pots arribar a serenar tots els nivells de consciència, realment pertany al 9è nivell, no? Però és una manera pedagògica, no és que hi ha nivells així bien pampa, no? Però què vol dir pertany a ese nivell? En realidad toda la mística habla de eso también, habla de ese nivel que implica que se han serenado niveles como egoicos, que no estás enredada en tus memorias y en tus recuerdos, en tus sombras, y que tocas un poco el ápice del alma, diría Teresa de Ávila, ¿no? Ese lugar de unicidad, esa experiencia de unidad y de globalidad a la vez. En realidad, ¿por qué uno tiene intuición? La intuición no funciona a nivel racional, pero es un depósito, como si dijéramos, de toda la sabiduría que tú has ido almacenando y está ahí i no la hacemos servir. Per tant, li hem de fer cas. Quan sentim allò que sentim que sabem que és... Aquest sí que no el podem deixar passar. Exacte, però lo deixem passar. Però la intuïció tiene aquesta visió de uno y de global. Pero es porque yo te miro a tú, por ejemplo, y si no estoy condicionada por lo que sé de tú, no. Es como que veig al tú explicarte, yo intueixo lo que dius més allá de les teves paraules. Es como si te veo globalmente, en una globalidad que no es objetiva, es así, contemplativa més bé, no? I aleshores, esa saviesa interna molt profunda, ese àpice de l'ànima, emergeix i diu algo que tu mateixa te sorprens. Dices, com se m'haurà ocorregut això? Perquè no l'has pensat. Ha sortit des d'un nivell molt més profund. És intuitiu. En el Zen se llama Chie. I és una energia que se desprèn quan has serenat tots els altres nivells de consciència i estàs ahí. Teresa de Ávila lo llama lápice, pero ese ámbito es como un inconscient que está fet de la saviesa de la teva experiència, una saviesa que has anat acumulant en ese nivell. Clar, nosaltres sempre quan parlem d'inconscient l'imaginem ple d'ombres i ple de frustracions, no? Però hi ha molts nivells de l'inconscient. Hi ha un inconscient que és savi. És un inconscient que Jung també le tenia en compte, no? I ese, des d'ahí, emergeix la intuïció. Perquè potser suposo que, o almenys és la meva experiència, la intuïció és com molt ràpida. Clar, no passa per la raó. I de vegades fa fins i tot por, segons com. Clar. Per això no li fem cas, potser. Clar, perquè nosaltres pensem que controlem la vida, que ho controlem tot. I la intuïció és vida sense passar per el filtre. És ahí, no? És superimportant. I a més és que és claríssim que funciona. A vegades no te poden dir es que sembles una bruixa. Y tú dices, es que no es que sea una bruja, es que esa saviesa és arreu. Tothom té aquesta saviesa. A veces me cambio de idioma. Sí, ya estem fent, esto lo estamos haciendo, vamos y venimos. Está bien. Cuando venía a encontrarte, Berta, una frase sobre el silencio que decía, no hables a menos que puedas mejorar el silencio. ¿Se puede mejorar el silencio? ¿Y qué significa el silencio para el Zen? Es total, o sea, el silencio es como, sin silencio es imposible acceder a ese ámbito de apertura infinita que somos, ¿no? Y por lo tanto pero sí que es verdad que hay silencios, ¿eh? ¿Cómo es la frase que has dicho? Era, no hables a menos que puedas mejorar el silencio.
Claro, es que lo que dice es que el silencio es mejor que la palabra, quiere decir, ¿no? A no ser que esa palabra sea tan inspirada que mejora el silencio, ¿no? Eso es lo que dice la frase. Pero realmente piensa que en la mística, San Juan de la Cruz, por ejemplo, dice esconderse en lo escondido, como si hubiera un silencio de silencio. Porque hay diferentes tipos de silencio, ¿no? Bueno, hay el silencio del que dice yo a este no le digo nada porque me está poniendo nervioso. Entonces me callo. Hay el silencio que guarda una carta en la buchaca, ¿no? En el bolsillo, ¿no? Ese silencio no es verdadero silencio, ¿no? El silencio no es ausencia de palabras, como decimos nosotros, sino de ego. Y ese silencio de ego es apertura infinita a lo que es. En realidad el silencio es absolutamente necesario para percibir cualquier cosa, las cosas, las personas, los fenómenos. Entre tu mente, y lo que estás viendo, si generas un espacio de silencio, entonces lo ves. Entonces lo oyes, a la persona lo que te dice. Entonces el acontecimiento que está pasando, si generas ese espacio de silencio, es para ti un dharma, es una enseñanza, está clarísimo. Pero hay que guardar ese espacio de silencio. En realidad se podría decir que es conciencia. Berta, seguiremos guardando este espacio de silencio y meditando en silencio. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber accedido a la entrevista. Gracias. I acabem el programa d'avui amb els agraïments a la Casa Sant Felip Neri per cedir-nos un lloc des d'on emetre l'Ara i Adés. Li donem les gràcies al Gaspar Caballero per encarregar-se tan bé com sempre de la publicació digital del contingut i a vosaltres per l'escolta. Poques paraules més avui, millor ens quedem amb el silenci. Imprescindible per sentir aquesta connexió amb la terra. I això sí, amor, amor, molt d'amor. Posem en marxa l'amor, activem l'amor del que permet la vida i l'alimenta, d'aquell que neix i creix com a una resposta madura al problema de l'existència humana. D'aquest amor parlem, silenci i amor. Sí, sé que no és fàcil, però si el posem en marxa, buah!